Hola, sean todos bienvenidos. Acompáñenme a descubrir el maravilloso mundo de la percepción y las agnosias. Mi nombre es Carmen Montero y pertenezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Me encantaría comenzar con esta frase: no hay algo que no conozcamos que no provenga de la percepción de los sentidos, de la comprensión del alma y del entendimiento de la mente. Aristóteles. Y es que para poder adaptarnos en el medio cambiante en el cual estamos inmersos, los sistemas sensoriales tienen un gran protagonismo, ya que son sensibles a diversos tipos de energía y son sistemas que nos permiten recoger información del entorno, lo que en última instancia va a permitir la supervivencia y la perpetuación de la especie. Y claro, nuestros sistemas sensoriales son tan inteligentes y tan adaptativos que son los encargados de recoger diferentes tipos de energía estimular: luz, ondas, calor, diferentes tipos de fuerza, presión, química, entre otros. Esta información ha de llegar a nuestro sistema nervioso para así modificar nuestra conducta y, por supuesto, tener una interacción adaptativa. En este mismo orden de ideas aparecen las neuronas. Las neuronas son unas células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre circuitos y sistemas. Y así como en nosotros los seres humanos hay diferentes formas de comunicarnos, en el caso de las neuronas hay dos tipos de comunicación o mecanismos de comunicación específicos. Tenemos los mecanismos eléctricos, que consisten en el transporte de información dentro de la misma célula o neurona, produciendo potenciales locales o potenciales de acción, versus los mecanismos químicos, que es ese transporte de información dentro de una neurona a otra, produciendo neurotransmisores. Y es que es realmente fascinante el proceso de la sinapsis. En definitiva, la capacidad de comunicación entre las neuronas se da gracias a la generación y transmisión de señales eléctricas. La potencialidad para originar señales eléctricas se debe a esas propiedades que presentan las membranas celulares de las neuronas. Los contactos funcionales entre las neuronas se denominan sinapsis, y la mayoría de los contactos sinápticos en el sistema nervioso de los mamíferos son químicos. Entonces nos planteamos el siguiente interrogante: ¿cómo diferentes tipos de energía influyen en la actividad cerebral? Para que la información de la luz, las ondas o los diferentes tipos de fuerza puedan influir sobre nuestra conducta, tendrían que transformarse en cambios eléctricos neuronales. Una vez el estímulo sensorial ha podido interaccionar con las células receptoras, se va a generar un cambio eléctrico en estas. Por ejemplo, en el caso de la retina, en los fotorreceptores; en el caso de nuestra piel, en los mecanorreceptores. Dicho cambio va a modificar la tasa de disparo de las neuronas sensoriales, habiendo un aumento en la frecuencia de impulsos nerviosos y, posterior a esto, codificando la información sensorial y transmitiéndola a diferentes regiones del sistema nervioso central. Por ello me encanta cómo lo condensa en Redolar, Blázquez y González 2013. Cada modalidad sensorial proporciona al organismo la información derivada de una forma específica de energía crucial para poder desenvolverse en el nicho ecológico que ocupa la especie. Y para todos estos procesos comunicativos, verbales, no verbales, motores, es necesario saber que la estimulación sensorial incide directamente sobre una célula no neuronal especializado, o también lo puede hacer sobre una neurona sensorial. El efecto de dicha estimulación va a generar una modificación de potencial eléctrico similar al que sucede en las neuronas postsinápticas, cuando la presináptica libera el neurotransmisor. ¿Cuál es el denominador común de todo este maravilloso proceso de la transducción sensorial? Pues es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo va a modificar ese potencial de membrana del receptor y, por supuesto, en última instancia, generará potenciales de acción en las neuronas aferentes que lleven información hacia el sistema nervioso central.
Y hemos llegado a otro nivel referente al procesamiento subcortical. Y es que a partir de diferentes tipos de energía del medio en el que nos movemos, se activan unos receptores sensoriales. Y esto va a generar cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales, bien sea de forma directa o de forma indirecta. Vamos a conocer en primera instancia la información táctil, la información visual y la información del gusto. En el caso de la información táctil, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y va a enviar su axón a la médula espinal. En el caso de nuestro maravilloso sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo. ¡Qué delicia! Y nuestro sistema del gusto no podía quedarse por fuera. Esta información es enviada a través de 3 nervios craneales hasta el núcleo del tracto solitario para poder alcanzar así las neuronas del núcleo ventral, posteromedial, del tálamo, del hipotálamo lateral y de nuestra amiga la amígdala. Miraremos entonces a continuación el procesamiento subcortical de la información auditiva y la olfatoria. ¡Uy, qué hermosa melodía! Y es que en el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando así, de igual manera, en el núcleo geniculado medial del tálamo. Pero señores, toda regla tiene su excepción y en este caso la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto de sistemas sensoriales, como lo hemos visto, pasan primero por el tálamo antes de llegar a la corteza. Los axones del tracto olfatorio proyectan directamente a la corteza piriforme, a la corteza entorrinal y a la amígdala, y de esta corteza piriforme van a viajar informaciones al hipotálamo y a la corteza orbitofrontal. Bueno, y creo que en varias ocasiones me han escuchado hablar de esta preciosa estructura denominada tálamo. El tálamo constituye un lecho para los estímulos sensoriales. Ojo, no solamente es una estación de relevo, sino que participa activamente en el procesamiento de la información sensorial. Y ya veremos a través de qué estructuras lo hace. Recordemos entonces, la estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es nuestro amigo el tálamo. Toda la información sensorial, ojo, con excepción del olfato, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. ¿Cómo lo hace? A través de 4 núcleos de relevo de información sensorial. Núcleo geniculado lateral, núcleo geniculado medial, núcleo ventral posteromedial y núcleo ventral posterolateral. Y nuevamente vamos escalando a otro punto. Hablemos de la corteza y reorganización cerebral. Para ello tenemos que involucrar a la corteza sensorial primaria, la reorganización cortical y la corteza de asociación. Comencemos por la corteza sensorial primaria. Y es que en la corteza sensorial primaria, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar toda la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Por eso observamos en el dibujo el homúnculo. Y es que hay una gran desproporción, de manera que el tamaño del área cortical dedicada a una determinada región del cuerpo no va a obedecer, por supuesto, al tamaño real, sino que depende de la importancia funcional de esta parte. Por ejemplo, las yemas de nuestros dedos o los labios presentan una capacidad muy alta de discriminación sensorial. Se ve reflejado a la hora de besar otros labios o acariciar otra piel con nuestros dedos, ya que somos capaces de experimentar sensaciones muy ricas en cuanto a estimulación sensorial se refiere. Y es supremamente importante que conozcamos su división. Tenemos en primer lugar a la corteza visual primaria localizada en el lóbulo occipital. En esta corteza, como lo acabamos de ver, observamos una organización retinotópica. En segundo lugar, la corteza auditiva primaria localizada en nuestro lóbulo temporal. En esta corteza vamos a observar una organización retinotópica. También disfrutamos de nuestra corteza auditiva primaria localizada en el lóbulo temporal. En la corteza auditiva primaria vamos a observar ya una organización tonotópica. En esta región cortical, muy específicamente, se va a establecer entonces un mapa de todo el espectro de frecuencias que nosotros los seres humanos podemos llegar a percibir.
Pero contamos también con la corteza gustativa primaria, localizada en el opérculo frontal y en una región de la ínsula anterior. Esta región va a recibir información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y por último, la información olfatoria, que como hemos dicho, es la única que no hace un relevo, que no hace escala en el tálamo antes de alcanzar la corteza. Reorganización cortical. Resulta que aquellas regiones que presentan mayor capacidad de discriminación sensorial, en términos generales, van a enviar mayor cantidad de información que aquellas con baja resolución. No obstante, hemos de tener presente que el espacio que ocupa una parte del cuerpo en la corteza no es inmutable ni estático. Todo este paradigma ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y llegados a este punto, es supremamente importante que tengamos en cuenta que el tamaño de la representación cortical puede variar en función de dos aspectos, el uso y la experiencia, aunque también puede ocurrir en caso de lesiones. ¿Qué ocurre? Cuando hay una lesión en alguna de las vías o los sistemas que llevan la información a la corteza, la región que queda desprovista de entrada de información pasa a ocuparse de procesar la información de otras regiones que sí envían información a la corteza. En este orden de ideas, Paul Bourge y Rita, en 1969, se encargaron de poner en tela de juicio la afirmación preponderante a mediados del siglo XX, de que las diferentes áreas de nuestro cerebro estaban tan especializadas, que jamás y nunca serían capaces de asumir las funciones de otras. Y ya veremos cómo lo hicieron. En un principio se trataba de un maravilloso artilugio que posibilitaba que ciegos de nacimiento pudieran ver. Sí, así como escuchan. Se trataba de una gran cámara conectada a un aparato que recogía información visual del entorno y la enviaba a unos estimuladores muy rudimentarios que se encontraban en una lámina metálica adherida al respaldo de la silla donde se sentaba la persona ciega. De tal forma que la piel de la espalda de la persona quedaba en contacto con dichos estimuladores. La información recogida por la cámara hacía vibrar los estimuladores que tenía la persona ciega adheridos a su espalda y provocaba una estimulación táctil en función de la imagen captada. Mediante este maravilloso artilugio, las personas eran capaces de distinguir objetos, reconocer caras de personas, etc. Este experimento demostró que la visión tenía un lugar en el cerebro y no en los ojos. Gran descubrimiento de la época. Personas que podían ver con sus espaldas. ¿Qué sucede entonces con el experimento anterior? La información facilitada por la cámara era muchísimo más rica que la de la mano de una persona ciega que mueve su bastón para orientarse, ya que dependía directamente de la imagen que captaba. Esta adaptación nos lleva a apuntar que nuestro sistema nervioso es totalmente modificable y es tan asombroso que la organización funcional de la corteza no es inmutable, es decir, que puede cambiar. ¿Y qué es lo que realmente sucede en el cerebro de una persona ciega que empieza a usar electrodos en su lengua para poder percibir visualmente el entorno que lo rodea? Hoy por hoy, gracias a las técnicas de neuroimagen, hemos podido saber y comprobar que la información táctil captada por la lengua de estos pacientes terminará siendo procesada por la corteza visual en lugar de ser procesada por la somatosensorial, como anteriormente habíamos explicado. Continuando entonces con el siguiente nivel, procederemos a estudiar nuestra corteza de asociación, claramente diferenciable en dos niveles: las áreas de asociación unimodales y las áreas de asociación multimodales, o también llamadas heteromodales. Lo interesante de las áreas de asociación unimodales es que se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias, pero van a llevar a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, integrando normalmente diferentes características como por ejemplo color, brillo, forma, entre otras, en el sistema visual, el timbre, el tono, el volumen, en el sistema auditivo. Las áreas de asociación unimodal también se denominan áreas secundarias. Vamos a conocer entonces el área somatosensorial secundaria, localizada en una parte del opérculo parietal. Es un área que está organizada somatotópicamente, un término bastante familiar, ¿verdad? Aunque de manera inversa a cómo lo está la corteza somatosensorial primaria. Procedamos con la corteza visual de asociación. Esta contiene varias regiones, cada una de las cuales está especializada para procesar información visual.
relacionada con una característica, color, movimiento, profundidad, entre otros. Y por último, tenemos a la corteza auditiva de asociación. El primer nivel queda constituido por la denominada región del cinturón. Tenemos una corriente dorsal y una ventral, que termina en la región del paracinturón del lóbulo temporal anterior. Parece ser que la corriente dorsal se encuentra implicada en la localización del sonido. Bien, ¿y las áreas multimodales? Las áreas de asociación multimodales se localizan fundamentalmente en la corteza prefrontal, en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. La corteza de asociación prefrontal parece ser fundamental para nuestro razonamiento, para tomar decisiones y desempeña un papel en el procesamiento de la información emocional y en la memoria de trabajo. ¿Cuán importante llega a ser? Una vez descritos los procesos de la percepción y sus diferentes modalidades sensoriales, podemos proceder a trabajar el tema de las agnosias y su clasificación. Es importante aclarar, como lo hace Portellano 2005, qué son las gnomias. Las gnomias son procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. Por ende, la lesión de las áreas asociativas, como lo veíamos anteriormente, puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Por ende, la agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo, y hago énfasis en esto, previamente aprendido, que se produce como consecuencia sea de una lesión o una disfunción cerebral. Claro que debe ser en ausencia de alteración cognitiva global y por supuesto sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas, que ya como tal no estaríamos hablando de agnosias. Dentro de sus principales clasificaciones podemos encontrar las visuales y las auditivas, siendo estas las más frecuentes, y las gustativas y las olfatorias las menos frecuentes. Vamos a conocerlas a continuación. Es importante aclarar que la clasificación que a continuación voy a socializar es la proporcionada por Portellano 2005. Dentro de ese orden de ideas vamos a trabajar primero las agnosias visuales. Las agnosias visuales son la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas, como personas, objetos, colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo. Dentro de las agnosias visuales contamos con las agnosias para objetos. Consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, habiendo dificultad para la denominación, recuerdo o descripción de su significado, a pesar de que está preservada la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, por ejemplo, el tacto. Encontramos también la interesante categoría de agnosia visual denominada simultagnosia, incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o un objeto de manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. En conclusión, aquí el sujeto percibe las imágenes, pero lo hace de una manera como si fueran partes aisladas sin ninguna conexión. La tercera categoría dentro de las agnosias visuales se denomina prosopagnosia, consistente en una reacción de sorpresa y extrañeza en los allegados al paciente, ya que aquí se impide reconocer el rostro de familiares y seres queridos, a pesar de que no existan dificultades visuales aparentes o con suficiente entidad para justificar la dificultad de reconocimiento facial. Así como aparece en la fotografía, los pacientes que tienen prosopagnosia perciben el rostro de sus familiares y allegados. Continuando con las clasificaciones de Portellano frente a las agnosias visuales, ahora procederemos a explicar la agnosia cromática, la alexia agnósica y la agnosia para el movimiento. Otra categoría corresponde a la alexia agnósica. Se le denomina también ceguera pura para las palabras o alexia sin agrafia, pues a diferencia de la afasia, en la que existe incapacidad para el reconocimiento de palabras, el paciente con alexia agnósica puede escribir espontáneamente o al dictado, pero es totalmente incapaz de leer una frase.
Y para culminar la categoría de las agnosias visuales, nos encontramos con la agnosia para el movimiento. Es una modalidad de agnosia poco habitual, pero se caracteriza por la imposibilidad o bien por la dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Y conozcamos ahora las agnosias auditivas, producidas en su mayoría por lesiones en el lóbulo temporal, además de producir deficiencias sensoriales en la codificación de los estímulos auditivos. Se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Importante aclarar que se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Marta, debido a una lesión unilateral de sus áreas temporales mediales, es incapaz desde hace algún tiempo de reconocer tono, ritmo y melodía. Muy probablemente estamos hablando de amusia sensorial, un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocer las características como tono, ritmo o melodía. Pedro tuvo una lesión hace algún tiempo en su hemisferio derecho, lo cual le ha afectado la capacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Pedro es muy común que confunda el canto de un pájaro o el sonido de una alarma, es decir, los percibe de manera muy similar. El giro temporal izquierdo de Laura se encuentra gravemente afectado a raíz de un accidente cerebrovascular, lo cual le ha ocasionado una incapacidad para comprender sonidos verbales, a diferencia del componente no verbal que sigue muy preservado. Hoy por hoy, Laura puede comprender sonidos no verbales como los de la naturaleza, los truenos, las hojas al caer, pero al procesar la información verbal presenta gran incapacidad. Estudiemos entonces una interesante categoría dentro de las agnosias que son las somatosensoriales. Procedamos a exponer el caso de Juan Carlos. Juan Carlos hace algún tiempo tuvo una lesión en la corteza somestésica asociativa. A raíz de esto, es incapaz de reconocer un objeto a través de su peso, tamaño, forma, densidad o textura. Es decir, Juan Carlos percibe pero no identifica el objeto a raíz de sus cualidades como el peso, el tamaño o la forma. Estaremos hablando entonces de la asterognosia. La agnosia táctil consiste en la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Dentro de ella tenemos varias categorías. Primero está la barognesia, incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. Autotopagnosia, como el prefijo lo indica, es un trastorno del esquema corporal, del reconocimiento mismo a la hora de identificar partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. La agnosia táctil consiste en la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Dentro de ella tenemos varias categorías. Primero está la barognesia, incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. Autotopagnosia, como el prefijo lo indica, es un trastorno del esquema corporal, del reconocimiento mismo a la hora de identificar partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. Tenemos también a la agnosia digital, que consiste en la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y la del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autotopagnosia. Y por último, la agnosia espacial, que es un déficit de orientación topográfica o planotopocinesia. Es la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Llegamos a otro tipo de agnosias, las agnosias de tipo olfatorias, definidas como esa pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Esta pérdida hay que aclarar que puede deberse a diferentes factores. Dentro de ellos tenemos la degeneración o lesión del nervio olfatorio, un resfriado común, pólipos nasales, anosmia congénita, síndrome de desconexión, entre otros. Vamos a conocer su clasificación a continuación. Edilza es una mujer que constantemente sufre cuadros de rinitis y alergias, los cuales afectan de manera parcial su capacidad olfatoria, es decir, su capacidad se ve afectada de forma disminuida, mas no total, para la percepción de olores. A esto se le llama hiposmia.
Marcos, desde hace algún tiempo, no puede reconocer los olores asociados a la miel y a la manzanilla, mientras que su capacidad para reconocer los demás olores está totalmente preservada. A esto se le conoce como anosmia selectiva. Miguel es un hombre de 33 años, el cual tiene una capacidad exacerbada para la discriminación de diferentes olores, como la manzana, el tomillo y el laurel. A esto se le llama hiperosmia. Natalia es una mujer de 33 años que hace algún tiempo tuvo un tumor cerebral, el cual le ocasionó una incapacidad para percibir correctamente los olores. Es decir, hoy por hoy se le pregunta a Natalia cuando su madre está cocinando deliciosos platillos, ¿a qué pertenece ese olor? Y ella responde azafrán. Esta patología se conoce como parosmia. Andrea, a raíz de su rinitis atrófica constante, es normal y habitual que en la mayoría de ocasiones perciba sensaciones de mal olor. Esta característica es muy habitual en pacientes con cacosmia, la cual a su vez se divide en anosmia sensorial, incapacidad para discriminar olores causada por trastornos localizados, y agnosia anósmica. Antes de finalizar, es fundamental que revisemos esta categoría que nos propone Portellano 2005, denominado agnosia para enfermedades, para comprender que las agnosias también surgen y se dan dentro de algunas enfermedades o patologías muy específicas. Dentro de ellos tenemos a la anosognosia, caracterizada por la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tiene un problema, incluso cuando le presentamos el miembro paralizado. Segundo, asomatognosia, negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, siendo característica de enfermos con síndrome de heminegligencia. Y la misoplegia, consistente en la exacerbación del sentimiento de la enfermedad neurológica. Aquí el paciente expresa de forma fehaciente respuestas de odio o rechazo hacia el miembro paralizado. Una vez realizado este fascinante viaje por el mundo de la percepción y las diferentes clasificaciones de las agnosias, es pertinente mirar cómo lo evaluamos. Bien, en términos de agnosias visuales, resulta más fácil la identificación de objetos reales que de fotografías de objetos o figuras representadas pictóricamente, así también como la identificación de objetos completos que fragmentados. Dentro de la evaluación de las agnosias visuales podemos emplear las siguientes estrategias: identificación de objetos reales, figuras enmascaradas, reconocimiento de caras, importantísimo, y la identificación de objetos en movimiento, entre otras estrategias también. Estas serían las principales. Para la evaluación clínica de las agnosias auditivas, podemos solicitarle al paciente técnicas como la escucha dicótica, la identificación de sonidos verbales, y son ideales los subtests de la prueba de Boston. Para tener en cuenta dentro de la evaluación clínica de las agnosias somatosensoriales, debe realizarse unimanual y bimanualmente, mediante la utilización de test dicápticos, test de orientación espacial y evaluación de la orientación personal. 3 aspectos base que pueden originar otras estrategias también para evaluar la parte somatosensorial. Como principales referentes teóricos para la realización de este videoclip, tenemos a Portellano 2005 con su obra Introducción a la Neuropsicología, además de Redolar, Blázquez y Rodríguez 2013 con el libro Neuropsicología. Por último, te quiero dar las gracias. Gracias por permanecer. Gracias por acompañarme en este maravilloso recorrido, por entender más allá de nuestra naturaleza humana, nuestros procesos perceptivos, cognitivos y sensoriales. Gracias.